Gracias, Lisa. Bueno, entonces, como mencionábamos, vamos a tratar el tema de surcos y lóbulos cerebrales con esta charla de inauguración al grupo de interés. Entonces, espero que les guste, a los terceros que estén acá, que les sirva de repaso. Y, bueno, entonces, sin más que agregar, podemos empezar. Voy a colocar aquí el timer por si acaso. Ay, no pasó. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces, los objetivos de la charla de hoy son, uno, identificar los principales surcos y giros en cada lóbulo cerebral. Esto es muy importante. Vamos a identificar los principales porque si nos detallamos neuroanatómicamente hay bastantes, pero para, digamos, cuestiones prácticas vamos a identificar los principales. El segundo objetivo que tenemos es reconocer estructuras a través de imagenología, como correlacionando un poco de radiología. A esta estructura vamos a relacionarles una función y después de la función poder darle la importancia a la alteración, a la patología. Que bueno, eso es bastante chévere. Entonces, para empezar, le agradecemos al doctor Osvaldo Lara porque nos brindó un caso clínico que vamos a compartir al final y nos asesoró en la parte de la construcción de todo este tema. Entonces, bueno, empecemos con la temática de la anatomía. Tenemos los surcos principales, pero antes de esto, primero tenemos que ubicarnos en el cerebro. Sabemos que el cerebro es la estructura más voluminosa que compone al encéfalo y que el cerebro va a estar dividido en dos hemisferios. Esta división se va a dar por una larga fisura que se va a denominar fisura longitudinal, y es bastante importante porque en esta fisura longitudinal va a haber como una invaginación o un pliegue de la dura madre. La dura madre, esa estructura meningia que mencionábamos antes, que la hemos dado en anatomía, va a haber una invaginación de esa estructura acá, que se va a denominar os del cerebro. Además de eso, tenemos otro pliegue de la dura madre, que en este caso va a ser más horizontal, que es lo que tenemos aquí como tentorio del cerebelo, este que está acá. Y acá tenemos la hoz del cerebro, que va a dividir al cerebro del cerebelo, y la hoz del cerebro va a dividirlo en dos hemisferios. Acá tenemos unas imágenes de Ackland para que vean cómo se ve la estructura. Listo, ahora sí, empecemos con los surcos principales que tenemos para dividir al hemisferio en lóbulos. En la superficie superolateral, vamos a tener dos surcos principales. El surco central, que su origen va a ser un poquito más anterior de la mitad del hemisferio y va a dirigirse desde una indentación que tiene en la superficie medial, bajando en la cara lateral del hemisferio. Este nos va a separar al lóbulo frontal del parietal. Otro surco importante es el surco lateral, el surco de Silvio, que él va a empezar más o menos más medial al polo temporal. El polo temporal es aquí, pero va a empezar un poco más medial, más en la superficie medial, y va a dar como un giro para coger la cara lateral del hemisferio. En este recorrido él va a tener, digamos, tres porciones, o va a dar tres ramas. Entonces vamos a tener una rama horizontal anterior, una rama ascendente anterior y una rama posterior. ¿Listo? ¿Y por qué este surco es importante? Porque él nos va a dividir al lóbulo frontal y parietal de otro lóbulo que es el temporal. ¿Listo? Aquí vemos cómo está en un cerebro, o sea, una pieza anatómica original, esto es un dibujo. Vemos cómo se ve el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, separado por el surco central y el surco lateral de Silvio. Ahora veamos los de la cara medial o de la superficie medial. Son otros dos surcos súper importantes, que va a ser el parieto occipital, que él va a empezar desde el tercio posterior del hemisferio, también un poquito desde la cara lateral, como una puntica, y va a ir en dirección anterior, descendiendo por la superficie medial del hemisferio. Mírenlo aquí, el parieto occipital. Y es importante, o sea, es como llamativo, que va a formar como una especie de vértice con un ángulo agudo aquí, con el surco calcarino. El surco calcarino va a iniciar desde el polo occipital, e incluso también tiene como una pequeña indentacioncita ahí en la cara lateral, para dirigirse anterior en la superficie medial e unirse con el parieto occipital. Aquí está la unión.
Ahora, el parieto occipital, ¿qué va a hacer? Como su nombre lo indica, va a separar el lóbulo parietal del occipital. Y el calcarino va a estar ubicado dentro del lóbulo occipital. ¿Ok? Aquí lo podemos observar. Lóbulo occipital separado por el parieto occipital. Aquí está el parietal. Esto es en la cara medial. Aquí tenemos, como para correlacionar enseguida, esto es una reconstrucción en 3D en el que tenemos los lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital. Y aquí vemos un lóbulo que no habíamos mencionado, que es el lóbulo de la ínsula, el lóbulo insular, que está en naranjita. Sin embargo, este lóbulo está formado, más bien limitado, por unas estructuras denominadas opérculos de los lóbulos, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Aquí también en esta imagen radiológica lo podemos observar. Frontal, parietal, occipital, temporal e ínsula. Listo. Y bueno, acá también tenemos el cerebelo y esto es tronco encefálico, pero eso es como otro tema, para no perdernos. Ahora sí, empecemos a detallar un poco los lóbulos de cada parte. Tenemos los giros y surcos de cada lóbulo. Tenemos que empezar por el frontal. Tenemos los tres surcos principales, que es el precentral, el frontal superior y el frontal inferior. Vamos a ver dónde están ubicados. Entonces, ya hemos dicho que el frontal estaba limitado a posterior por el surco central, ¿cierto? Aquí está. Voy a coger la pluma para dibujar aquí. Aquí tenemos al surco central, que es el límite para el lóbulo frontal a nivel, o sea, desde posterior. Ahora, paralelamente va a salir un surco. ¿Cuál es? El precentral. El precentral. Y algo que no habíamos mencionado, pero en estas estructuras vamos a tener surcos y giros o circunvoluciones. Los surcos son las depresiones, ¿cierto? Y cuando se da un surco, va a haber una elevación que va a ser el giro, que queda entre dos surcos, este que está aquí. Conformaría al surco precentral. Precentral. Es súper importante este surco porque tiene la función motora. El surco precentral. Perpendicular, es decir, si estamos aquí, que es el surco central, luego tenemos el surco precentral, perpendicular al surco precentral, es decir, este ahora se convierte en precentral, perpendicular. Vamos a tener dos surcos. ¿Cuáles? El frontal superior y el frontal inferior. Si se dan cuenta, los nombres son bastante intuitivos. Entonces, tenemos al frontal superior y al frontal inferior. Y como mencionamos que los giros se formaban a partir de dos surcos, se va a formar ¿qué? Primero que todo voy a señalarles los surcos aquí. Aquí tenemos al frontal superior y al frontal inferior. ¿Qué se va a formar? El giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Sencillo, o sea, es bastante intuitivo. Para destacar del surco frontal, del giro frontal inferior, bueno, él va a tener, como está en relación con el surco lateral, va a tener como unas partes en las que es penetrado por ese surco. ¿Por cuál parte? Por la rama ascendente anterior. Entonces va a tener unas partes. El surco inferior, el giro inferior frontal va a estar dividido en tres partes. Una parte opercular, que va a estar limitada con la ínsula, que le mencionaba ahorita, pero que vamos a ver más adelante en detalle. Va a tener una parte triangular, por la forma que tiene, mírenlo aquí. Y va a tener una parte orbital, que está acá adelante, como por mencionar en anatomía. Ahora veamos las estructuras en este órgano, en este cerebro, que es una pieza anatómica. Y bueno, aquí podemos ver, identificar de salida el surco central, ¿cierto? Luego, paralelo a él, que tenemos precentral. ¿Qué se va a formar? El giro precentral. Y como mencionamos, perpendiculares a él tenían dos surcos, el frontal superior y el frontal medio, el frontal inferior. Aquí tenemos, por esta zona tenemos al giro frontal superior, limitado con su surco, y al surco frontal inferior, para formar al giro frontal medio y al giro frontal inferior con su parte triangular, su parte opercular, que son como detalles digamos, más minuciosos. Esto con el lóbulo frontal. Ahora, para practicar de rapidez, vamos a poner a prueba lo que les mencionaba de los surcos. Acá tenemos dos surcos que son
súper importantes de reconocer, son como los más grandes del lóbulo frontal. Entonces, quería ver si podría participar alguien acá respondiéndome cuál es el 1 y cuál es el 2, cuál cree que es, si alguien quiere pasar para mencionarlos. Dale, Julián. El Hola, 1. ¿me escuchas? Sí, dale, perfecto. Ok, supongo que estoy viendo una vista de un corte transverso y el anterior Exactamente. será lo que está arriba. Ajá. Ok, entonces el uno vendría a ser la cisura diagonal, supongo, la de Silvio. Esto es como un corte axial transversal. No sería la de Silvio. Es muy difícil verla en este corte. Este sería el número 1, el central. Recuerda que estamos hablando del frontal, Ah, vale. el surco frontal. Si yo te digo que este es el surco central, entonces ¿cuál sería el 2? Si es el surco. Eh, Tiene que ser el que separa frontal de parietal. Este es el central. El número 2 sería Sería otro surco que está en el lóbulo frontal, paralelo al central. el pre. El precentral, exactamente. Perfecto, con el número 2. Vale, ok, gracias. Listo. Y acá tenemos esta radiología para poder ver los surcos. Con el número 2 tendríamos el giro frontal medio, miren acá, y con el número 3 tendríamos el giro frontal superior, para que lo veamos en estas imágenes que son, pues, de la práctica como tal. Bueno, ahora avancemos con el lóbulo temporal. Vamos a tener dos giros que son típicos, característicos, perdón, dos surcos que son característicos del lóbulo temporal. Recordemos que el lóbulo temporal está limitado por el surco lateral, ¿cierto? Además del surco lateral, él va a tener aquí tenemos al giro supramarginal, ubicado aquí, supramarginal, y al giro angular, que está ubicado acá. Ambos hacen parte del lobulillo parietal inferior. Son súper importantes porque están relacionados con la parte del lenguaje, del entendimiento del lenguaje. Listo. Y otro surco que les mencionábamos en la superficie medial, que ahora más adelante lo veremos, es el parieto occipital, pero ya ahorita lo veremos. Aquí lo podemos ver en, en este cerebro. Aquí veíamos entonces, miren, con el número 14 vamos a tener el surco poscentral. Ubicamos el surco poscentral, que está paralelo a cuál surco? Al central. Del surco poscentral va a salir otro surco, el intraparietal, que me va a separar al lóbulo parietal en un lobulillo parietal inferior y a uno superior. Y entre el surco central y el surco poscentral va a haber el giro poscentral, súper importante en la somestesia. ¿Listo? Entonces, ahora lo aplicamos acá en una imagen radiológica. Vemos aquí entonces lo que les mencionaba. Con el número 1 que tendríamos, que está más alejado de lo que habíamos conocido con el número 3, que era el giro supramarginal. Tenemos el giro angular. Acá están los dos giros, que ambos hacen parte del lobulillo parietal, que hace parte del lóbulo parietal, y que su función está relacionada con el entendimiento del lenguaje. Aquí lo tenemos, con el número 1 el giro angular, con el número 3 el giro supramarginal. Ahora, lo que les mencionaba de la ínsula, este lóbulo que no siempre se conoce, pero que, bueno, es importante mencionar. La ínsula va a estar limitada por unas estructuras denominadas opérculos. Opérculo significa que tapa una cosa a la otra. Entonces van a haber tres tipos de opérculos, o tres opérculos que van a tener sus diferentes nombres. Vamos a tener un opérculo frontal, es decir, la parte del lóbulo frontal, más específicamente del giro frontal inferior, que va a limitar, que va a tapar al lóbulo de la ínsula. Tenemos al opérculo parietal, que sería la parte del lóbulo parietal que va a tapar a la ínsula, y tenemos el opérculo temporal,
que nuevamente va a ser la estructura del temporal que tapa la ínsula. Tenemos que hacer este corte para poder ver la ínsula. Ahora, bueno, mucha opércula, pero ¿cómo es la ínsula? La ínsula va a tener dos giros, bueno, dos nombres de giros y dos nombres de surcos para varios que hay ahí, porque son como varios que tienen la misma estructura. Entonces, aquí tenemos un surco central que me va a separar la ínsula en unos giros cortos que van a estar separados por unos surcos no tan profundos, unos giros cortos, y van a tener unos giros largos en la ínsula. Nuevamente, la ínsula va a tener un surco central que me la va a dividir en giros cortos y en giros largos. También va a tener un surco circular, que es como el límite que va a tener con los opérculos del frontal, del parietal y del temporal. ¿Ok? Esta es la ínsula. Ahí escondidita como dentro de todos ellos. Ahora veamos en la superficie medial que tenemos respecto a giros y surcos. Aquí hay muchas estructuras, muchas relacionadas con el sistema límbico, por cierto, pero vamos a hacer como las partes diferentes del sistema límbico para mencionarlas. ¿Qué tenemos importante para ubicarnos? Esta estructura súper importante que es el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Una estructura que me va a permitir comunicar los dos hemisferios. Si ubicamos el cuerpo calloso, enseguida podemos ubicarnos a partir de él, tomarlo como referencia. ¿Y ubicar qué? Un primer surco, que lo vemos aquí, el recorrido que tiene, que se llama surco cingulado o surco del cíngulo. El surco del cíngulo va a tener este recorrido y cuando llega a este punto, aquí, comienza a denominarse surco marginal. Surco marginal, pero hace parte del cíngulo. Y va a formarme entonces, limitándolo con el surco del cuerpo calloso, el giro cingulado o giro del cíngulo. ¿Ok? Ahora, el surco marginal que hace parte del surco del cíngulo, con otro surco que está acá adelante, más anterior, que es el surco paracentral, me va a limitar una estructura que denominamos lobulillo paracentral. Paracentral, ¿por qué? Para es como a los lados, alrededor, central, ¿de qué? De lo que le mencionaba. El surco central tiene como una indentación, una entradita que tiene en la superficie medial que va a formar esto aquí. Y va a formar al lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral, esta parte hace parte ¿de qué estructura? De la precentral, del giro precentral. Es decir, va a tener funciones motoras. Y esta parte que está acá va a estar formada por el giro postcentral. Es decir, va a tener una función sensitiva. Listo. Este es el lobulillo paracentral. Anterior al lobulillo paracentral, vamos a tener una continuación del giro frontal superior, pero que como está en la superficie medial, se va a denominar giro frontal medial. O sea, en el lóbulo frontal vamos a tener un giro frontal inferior, un giro frontal medio, un giro frontal superior, un giro frontal medial, porque está en la superficie medial. Vamos a tener al giro precentral y además de eso vamos a tener un lobulillo compartido con el parietal, que es el paracentral. ¿Ok? Para que recordemos lo del frontal que tiene varios. Ahora, alejándonos un poco del frontal, ¿qué vamos a tener? ¿Se acuerdan cuál es? Que se lo mencionaba al comienzo, de los más importantes que separaba lóbulos, porque es bastante profundo, el parieto occipital. El parieto occipital, junto con la rama marginal del surco del cíngulo, me va a limitar una estructura que conocemos como precuña, que es todo eso que está ahí. Es todo esto. Todo esto es la precuña. También les mencionaba que en el lóbulo occipital, que ya sería todo esto, porque el parieto occipital lo separa del parietal. En el lóbulo occipital vamos a tener el surco calcarino que va a formar el vértice. ¿Eso qué
límites me va a formar? Los límites para formar a la cuña. Teníamos precuña, precuña y tenemos la cuña. Pre antes del surco pareto-occipital. La precuña antes del surco pareto-occipital. Y después del surco pareto-occipital, ¿qué tenemos? La cuña. ¿Listo? Esta que está acá. Que hace parte del lóbulo occipital. Esto que está aquí, bueno, mejor se lo muestro acá con la superficie inferior del cerebro. Nuevamente acá tenemos una imagen radiológica en que podemos identificar las estructuras. Como les mencionaba, identificamos el cuerpo calloso y a partir de ahí sabemos que enseguida superior a él vamos a tener el surco, el giro del cíngulo. El giro del cíngulo. Que delante de él, anterior y superior, vamos a tener una parte del frontal que va a conformarse, ¿por qué? Por el surco frontal, el giro frontal medial y el lobulillo paracentral. Después del paracentral que teníamos, que estaba por aquí, compartiendo con el parietal, teníamos la parte de el giro paracentral y la precuña. Luego de la precuña, separada por el surco parieto-occipital, que teníamos la cuña, que hacía parte de ¿qué? Del lóbulo occipital, que está formando aquí con el calcarino para formar la cuña. Y esto es una estructura un giro que vamos a ver en la superficie inferior del cerebro. Entonces aquí tenemos más radiología para correlacionar enseguida. Con el número 1 tendríamos que entonces ubicamos cuerpo calloso, cíngulo, surco del cíngulo, rama marginal del cíngulo. Entonces aquí tendríamos para adelante, para anterior, el paracentral y hacia atrás limitado con el surco parieto-occipital, la precuña. Efectivamente. Con el número 2, ¿qué mencionábamos ahorita que era eso? La rama marginal de el cíngulo, del surco del cíngulo. Con el número 3, bueno, el número 3 está ahí como de extra, el puente. El número 4, lo que mencionábamos que limitaba la precuña en posterior, el surco parieto-occipital. Con el número 5, que estaba limitado con el calcarino y el parieto-occipital, la cuña. El número 6, mencionábamos que estaba anterior al surco marginal, que era el lobulillo paracentral. Con el número 7, anterior al lobulillo paracentral, una continuación del frontal superior, del giro frontal superior, que era el giro frontal medial. Y con el número 8, lo que estaba limitando superiormente por el surco cingulado e inferiormente por el surco del cuerpo calloso, que conocíamos como giro cingulado o giro del cíngulo. Perfecto. Podemos identificar fácilmente con las referencias que tenemos de una. Acá, bueno, acá hubo un error, era al revés. Pero bueno, en todo caso, acá, esta parte inferior que estamos señalando aquí, como esto es un corte axial, vemos que esto sería lateral, esto sería acá la parte medial. Entonces, podemos ubicarnos en que esto es el lobulillo paracentral. Lobulillo paracentral. Si este es el lobulillo paracentral, entonces, ¿qué sería este? Que lo divide. El central. Este, por tanto, si está en posterior, es decir, hacia el parietal y está paralelo al central, sería el postcentral. Mírenlo aquí, postcentral, central. Y si está paralelo, pero en anterior al central, ¿cuál surco sería? Precentral. Listo. Todo es como una referencia que tengamos inicial. Y a partir de ahí podemos sacarla del resto. Ahora vamos para la superficie inferior, rápido porque ya se me acabó el tiempo de hecho. Pero bueno, en la cara, en la porción del lóbulo frontal, mirándolo desde abajo, ¿qué vamos a tener? Importante. Acá tenemos la vía olfatoria, con el bulbo y el tracto. Debajo de él, bueno, no debajo de él, de hecho superior a él, vamos a tener a este surco que está aquí. Es el surco, por tanto, olfatorio. Está relacionado, está cercano a la vía de la olfacción, bueno, surco olfatorio. Él va a limitar ¿qué? Al giro recto, para formar el giro recto, y con un surco que está aquí, que es el surco orbital, va a formar un conjunto de giros que se van a conocer como giros orbitales, que va a tener una porción medial, una porción anterior, una porción lateral y una porción
posterior. Eso es lo que tenemos en la parte frontal, en el lóbulo frontal, si lo miramos desde abajo. Desde abajo. Aquí lo tenemos, entonces con una radiología. Vemos con el número 1, ¿qué sería esto? Si está limitado por esta entrada aquí, que sería el surco olfatorio, este sería el giro olfatorio. Y luego tenemos lateral al giro olfatorio, los giros orbitales. Acá los tenemos también, con el número 1 igualito. Giro recto, surco olfatorio y los giros, perdón. Giro recto, surco olfatorio y giros orbitales. Y por último, en la parte más del temporal, incluso del occipital, tendríamos diferentes surcos que por destacar tendríamos al surco colateral y que continúa con el surco rinal, este que tenemos aquí. Y vamos a tener otro surco que es el occipitotemporal que tenemos acá, que va desde el polo occipital hasta el polo temporal. Si ya tenemos dos surcos, ¿qué estructuras se van a formar? Los giros. ¿Cuáles giros? En la parte que está limitando el colateral con el calcarino, se va a formar este surco, este giro que está aquí, que se va a conocer como surco occipitotemporal medial o giro lingual. O sea, entre el surco colateral y el surco calcarino vamos a tener un giro que se puede conocer como occipitotemporal medial o lingual. Se puede encontrar de las dos formas. Anterior al giro lingual, vamos a tener al giro parahipocampal, que ya estas son estructuras relacionadas con el sistema límbico, que eso es otra charla. Luego, en el colateral, el surco colateral limitado con el occipitotemporal, vamos a tener otro giro. Este giro se va a denominar occipitotemporal lateral o giro fusiforme. Giro fusiforme, este que está acá. Estos son los giros y surcos que tendríamos en la cara inferior si miramos al occipital y al temporal. ¿Listo? Y por último, para relacionarlo con la parte de la funcionalidad, lo que les mencionaba, este es el giro precentral relacionado con la función motora, que es el área motora primaria. Este es el giro postcentral relacionado con la somestesia, con la sensibilidad, con las sensaciones somáticas, el giro postcentral. Gran parte del lóbulo frontal va a estar relacionada con la actividad motora, relacionado también con la toma de decisiones, sobre todo en el área prefrontal. También va a tener un área importantísima, que es el área de Broca, relacionada con la articulación del lenguaje. Luego, en el lóbulo parietal, tenemos toda la parte de la somestesia, entendimiento del lenguaje y áreas asociativas, importantes también. En el lóbulo temporal tenemos muchísimas funciones. Importante destacar asociación auditiva, la auditiva primaria, también está relacionado con asociaciones visuales, olfativas también. Luego, en el lóbulo occipital, como lo más destacable del occipital, lo que siempre se relaciona con el occipital, es el área visual primaria. Y bueno, mencionar también que toda esta parte del sistema nervioso, pero por destacar estos homúnculos, que son estructuras, que son como representaciones de la organización somatotópica del sistema, de la corteza motora, que sería el giro precentral, y de la corteza somatosensitiva, que sería el giro postcentral. Somatotópica significa que va a estar organizada dependiendo de la ubicación que tenga el giro, va a estar vinculado a cierta parte del cuerpo, no es al azar. Eso es importante saberlo para la parte que viene ahora de los síndromes lobares, que va a continuar el otro director académico, Eder Carrasco. Bueno, chicos, hola, y ahora continuando un poquito con la clínica, vamos a tratar sobre los síndromes lobares, que también se conocen como los síndromes neuropsicológicos. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos alteraciones en función motora sensitiva, sino también que en algunos lóbulos vamos a tener algunas alteraciones de la personalidad y pues también de la conducta humana. Pasa, Raúl. Ya te colaboro, espera que esto, tengo que quitarlo primero acá para poder pasar.
Dale. Ya, ahora sí. Disculpa. Entonces, comenzando un poquito con la definición, vamos a ver que los síndromes lobares en general pues constituyen un conjunto de síntomas y signos relacionados con ciertas áreas focales cerebrales. Y esto es importante porque si nosotros conocemos cuáles son estas áreas y cuáles son sus funciones, pues nos permiten hacer un diagnóstico topográfico. Esto también teniendo en cuenta que aunque hay interconexión, perdón, de ciertos hemisferios y ciertas áreas en toda la masa encefálica, pues también tenemos otras áreas específicas que tendrán cierta especialización por hacer ciertas funciones. Esto también nos sirve para esclarecer un poco sobre la dominancia, dado que si un hemisferio se especializa más en un área, pues este va a dominar al otro hemisferio y así vamos a poder correlacionar la anatomía con la clínica específicamente. ¿Pasa? Entonces, tenemos que las etiologías de estos síndromes lobares pues van a variar, pero encontramos de primera mano pues los tumores primarios o secundarios, que son los mismos metastásicos. Tenemos los procesos infecciosos, ya sea encefalitis, tenemos también los abscesos y tenemos también los quistes. En enfermedad cerebrovascular tenemos tanto el ACV isquémico como el ACV hemorrágico, que pues es más aparatoso en cuanto a clínica, los traumas craneoencefálicos como las laceraciones o las contusiones, enfermedades desmielinizantes tipo esclerosis múltiple o las enfermedades degenerativas como por ejemplo las demencias frontotemporales o la enfermedad de Alzheimer. Siguiente. Entonces ya para entrar en materia, pues comencemos con el lóbulo frontal. En realidad el lóbulo frontal, pues como lo mencionaba Raúl, pues va a tener distintas áreas. Sin embargo, vamos a comenzar, por ejemplo, con una lesión que se presenta en... Estaba. Disculpen. Vamos a tener una lesión que se va a presentar en el área premotora o área motora suplementaria. Entonces tenemos un síndrome premotor y una alteración o una lesión en estas áreas, pues va a comprometer el área suplementaria motora, como les mencionaba, y el control de la mirada conjugada. Cuando tenemos crisis epilépticas parciales que generalmente se dan en esta área, vamos a tener crisis oculogiras y adversivas, es decir, una desviación de la mirada y una desviación cefálica hacia el lado contrario a donde se produce la crisis. Mientras que si tenemos una lesión, por ejemplo, tipo ACV, vamos a tener una desviación oculocefálica conjugada, pero en este caso al contrario, es decir, hacia el lado de la lesión específicamente. También si tenemos una lesión en el área motora suplementaria del hemisferio dominante, vamos a tener que estos pacientes pueden presentar mutismo y que puede conducir a una afasia motora transcortical, que para que lo tengan en cuenta, las afasias transcorticales, pues a diferencia de las otras afasias, los pacientes pues tienen la posibilidad de repetir. Es decir, esa parte no se compromete. Siguiente. También tenemos el síndrome motor o prerrolándico, o también se conoce como, o como lo podemos ver, una alteración en la corteza motora primaria. Entonces, al yo tener una lesión en esta área del cerebro, específicamente del lóbulo frontal, vamos a tener un síndrome de motoneurona superior contralateral a la lesión, porque ya sabemos que pues las vías piramidales se decusan. Específicamente vamos a tener alteraciones facio-braquio-crural de tipo una parálisis espástica. Cuando tenemos crisis epilépticas, pues podemos tener fenómenos motores con marcha jacksoniana. ¿Esto qué significa? Que estos fenómenos motores, por ejemplo, tenemos clonías, van a migrar según el área somatotópica. O sea, podemos comenzar con las clonías en las manos y luego sigue antebrazo y brazo y luego pues nos toma la pierna y el pie. Listo. Entonces, cuando también tenemos una lesión en esta área, pero ahora mismo en el hemisferio dominante, entonces vamos a tener una fascia de Broca.
que como ustedes pueden recordar, esta fascia de Broca es una fascia de tipo no fluente, es decir, se compromete la fluencia. El paciente no repite, pero sí tiene capacidad de entender. Siguiente. Por ejemplo, en este caso vemos una resonancia magnética con gadolinio y en este paciente en específico podemos observar una lesión frontal precentral, es decir, en esta área motora primaria derecha, que pues se refuerza con este contraste de gadolinio. El paciente al llegar a la urgencia pues presentó las convulsiones en marcha jacksoniana, como ya les comentaba, que se pueden producir en lesiones de este tipo. Listo. Ahora bien, tenemos que también podemos tener lesiones en el área prefrontal del lóbulo frontal. Más que todo, estas se van a diferenciar de las otras porque podemos tener cambios tanto emocionales como de la conducta. Principalmente cuando hablamos de una lesión en la convexidad, es decir, en la parte más frontal, vamos a tener un síndrome de abulia frontal que se va a caracterizar por apatía, desinhibición. El paciente puede tener amimia y también puede tener indiferencia emocional y del entorno. ¿Listo? Esta indiferencia emocional y del entorno básicamente es que el paciente tiene, digamos, un deterioro de su juicio y también de su capacidad intelectual. Estos pacientes pueden presentar descuido en cuanto a su higiene y descuido en cuanto al trabajo y en las relaciones interpersonales. Cuando hablamos del área orbitaria, que básicamente es aquí abajito como se señala, tenemos alteraciones de la conducta sexual y emocionales que pueden variar por irritabilidad, pasan a impulsividad y también a la amoria, que la amoria básicamente es que el paciente tiende a hacer chistes incluso cuando el escenario no es el más apropiado. Y de manera involuntaria, claro está. En cuanto a las zonas o lesiones mediales, tenemos un compromiso de la memoria y orientación espaciotemporal. Y tenemos otras alteraciones como la incontinencia de los esfínteres, pero en este caso el paciente es indiferente a esa incontinencia, y también tenemos los signos primitivos como por ejemplo el signo de prensión o también el reflejo del hociqueo, de succión o el plantar tónico como es el Babinski. ¿Pasa? Y bueno, este caso pues lo conocerán muchos de ustedes, el caso de Phineas Cage. Básicamente, él era un trabajador que al estar en una obra, pues uno de los artefactos explotó y una barra de hierro pues atravesó su cráneo desde la apófisis frontal izquierda y pasó a través del lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, esto le ocasionó pues una lesión en la zona ventromedial que también pues se conoce como orbitaria, y como les acabé de mencionar, esto causa pues alteraciones emocionales y de la conducta. Algunos describen que pues después del accidente esta persona era grosera, obstinada, caprichosa y vacilante, e incluso tenía una tendencia a planear futuras acciones pero que al final se quedaban en eso, es decir, no las realizaba o las abandonaba. ¿Puedes pasar? También tenemos la región orbitaria y esto básicamente se trata de lesiones de tipo anosmia por compromiso directo del nervio olfatorio, y también podemos tener el síndrome de Foster-Kennedy, que es una neuritis óptica pues retrovulvar, y también podemos tener lesión propiamente del nervio, pero de tipo atrofia, en el lado pues homolateral a esta misma lesión. ¿Pasa? Entonces, como podemos ver aquí, este paciente cursa precisamente con este síndrome de Foster-Kennedy, y esto más que todo se da en pacientes que tienen tumores específicamente, y es el más frecuente, claro está también, de meningiomas del surco olfatorio. ¿Pasa?
En cuanto al lóbulo parietal, pues podemos hacer la diferenciación entre hemisferio dominante y hemisferio no dominante. En cuanto a este no dominante, pues vamos a tener una evidencia de pérdida sensitiva y los pacientes van a presentar heminegligencia o negligencia hemiespacial. Es decir, que los pacientes van a ignorar todo lo que se encuentre en su campo contralateral a la lesión. Específicamente, estos pacientes van a tener asomatognosia contralateral a la lesión y asognosia. Asomatognosia básicamente es que el paciente no reconoce ese déficit que tiene, no lo informa, y anosognosia es que el paciente no reconoce su hemicuerpo contralateral a la lesión. También podemos tener apraxia constructiva y la del vestido, que es que el paciente va a presentar incoordinación y falta de organización en los movimientos que le van a permitir vestirse y también hacer tareas de ensamblaje, como por ejemplo, armar rompecabezas. Y la dispraxia, que es una falta de coordinación en del movimiento de manera pues un poco más general. Siguiente. En cuanto al hemisferio no dominante, aquí sí vamos a tener lo clásico, es decir, una hemihipoestesia contralateral, o podemos tener también un síndrome hemisensitivo contralateral completo, es decir, que también se lesiona tanto la parte de sensibilidad profunda como de sensibilidad superficial, y esto es más que todo en lesiones más abajito, o sea, subcorticales. También podemos tener las parestesias, es decir, los hormigueos clásicos, y el síndrome sensorial cortical, que se compone de estas alteraciones. Primero, la astereognosia, que básicamente es que el paciente tiene una incapacidad de reconocer objetos mediante el tacto. Agrafognosia, que el paciente tiene la incapacidad de localizar el estímulo, de reconocer palabras que, por ejemplo, el doctor le escribe sobre la piel o números. Atopognosia es básicamente que el paciente es incapaz de localizar ese estímulo táctil. Extinción parietal, que es cuando el paciente no puede percibir dos puntos de forma simultánea, y la alteración en la discriminación táctil. Y por último, también podemos tener el síndrome de Hertzmann, que yo le llamo como el síndrome de las A, cuando lo estuve leyendo, porque literal el paciente va a tener lo que es agrafía, acalculia, agnosia, astereognosia bimanual, y esto también se acompaña en una desorientación espacial derecha a izquierda, es decir, el paciente no reconoce esta lateralidad. ¿Sí? Pasa. Cuando tenemos una lesión en cualquier hemisferio del lóbulo parietal, podemos tener la cuadrantapnosia homónima inferior, como lo podemos ver en la imagen, por afectaciones de las radiaciones superiores, pero también podemos tener una hemianopsia contralateral si esta lesión también se acompaña con lesión del temporal. Y podemos tener pérdida del nistagmo optocinético. Pasa. En cuanto al lóbulo parietal, también hacemos esta diferenciación. Cuando tenemos una lesión en el hemisferio dominante, entonces tenemos pues una fascia de Wernicke, que básicamente se presenta en los 2/3 posteriores del giro anterior. También tenemos la amusia, que el paciente no puede reconocer melodías, y también la fase amnésica, que el paciente es incapaz de recordar el nombre de los objetos. Y en cuanto al hemisferio no dominante, podemos tener alteraciones de las relaciones espaciales, pero también podemos tener esa incapacidad de reconocer melodías, no solamente cantadas, por ejemplo, sino también escritas. ¿Pasa?
Cuando tenemos lesión en cualquier hemisferio en este lóbulo temporal, vamos a tener una cuadrantognosia superior o una hemianopsia contralateral. Este último básicamente es por lesión, en este caso también del lóbulo parietal. Y también podemos tener los síntomas epilépticos, es decir, alteraciones de la conciencia o la memoria, alucinaciones e ilusiones visuales, auditivas y vertiginosas, si estas se presentan más que todo en las áreas de asociación visual. Auras autonómicas o visuales, cuando las crisis pueden encontrarse también a nivel lateral. Y auras gustativas u olfativas, cuando las crisis están en el uncus. Y auras de sensación epigástrica. ¿Listo? Pasa. Ahora bien, cuando ya no tengo un hemisferio lesionado, sino que tengo los dos hemisferios lesionados, entonces vamos a tener una sordera cortical, y esto pues a largo plazo, principalmente en los pacientes más pequeños, puede ocasionar pues trastornos del aprendizaje. A su vez podemos tener una psicosis de Korsakoff, que el paciente va a cursar con una confusión mental, un deterioro de la memoria reciente, y también el paciente comienza a confabular. Y las alteraciones de personalidad, pero estas son más que todo menos dramáticas que las que se presentan en el lóbulo frontal. Sin embargo, podemos tener lo que se conoce como el síndrome de Kluver-Bucy, que es en aquellos pacientes que, por ejemplo, en este paciente que es secundario a una metástasis de meduloblastoma y que pueden presentar conducta hipersexual, hiperoralidad y desinhibición. Siguiente. Y por último, pues tenemos el lóbulo occipital, que cuando la lesión es unilateral, pues podemos tener una hemianopsia homónima contralateral, como lo podemos ver aquí. Alucinaciones visuales simples, que pueden ser destellos. Y según la dominancia, pues podemos tener hemisferio dominante, que pueden ser la agnosia de los objetos, y una alexia, es decir, una incapacidad de leer sin agrafía, que es una capacidad sin agrafía, que es decir, que la escritura se conserva. Y en el hemisferio no dominante, pues podemos tener metamorfopsia, alestesia visual, polipnosia y la pérdida de orientación visual. Ahora vamos a ver, siguiente. Entonces, para ilustrarles estas alteraciones, tenemos una paciente de 64 años, quien presenta un inicio agudo de alteraciones visuales, precedidas de una cefalea intensa. Ella refiere que ve los objetos extremadamente alargados y a veces delgados. Entonces podemos decir que primero tiene una metamorfosis de tipo macropsia, y luego también esta se combina con una micropsia. También nos dice que tiene una alteración en la percepción de los colores, que es la acromatopsia. Y también tiene una transposición de los objetos de un lado a otro, es decir, la alestesia visual. Los objetos pasan de un campo visual al otro. Siguiente. Bueno, y en este caso, ¿sí? Se le hizo una neuroimagen y precisamente esta paciente presentó un hematoma occipital derecho en evolución. Si ven, está derecho, es decir, está en un hemisferio no dominante para esta paciente. Ya. Y cuando la lesión es occipital, podemos tener una ceguera cortical con reflejos motores conservados. Tenemos un síndrome de Hampton, que es cuando el paciente presenta esta ceguera, pero no reconoce ese déficit, es decir, el paciente no se da cuenta que tiene la ceguera. Y la prosopagnosia, que ya la hemos escuchado hablar, y es que el paciente es incapaz de reconocer los rostros, pues, obviamente conocidos. Por ejemplo, para que se acuerden de esto, Brad Pitt tiene esta condición, y que muchos pues le decían que era un engreído, pero básicamente era porque literal tenía esta condición secundario al abuso de drogas que pues sufrió en su adolescencia. Siguiente. Y por último tenemos un síndrome de desconexión hemisférica, que los dos hemisferios no se coordinan, y es cuando tenemos lesiones en el cuerpo calloso. Algunas alteraciones, son muchas, les puedo decir, pero vamos a sacar como las más importantes. Tenemos un conflicto intermanual, es decir, una interferencia de las acciones, que es cuando, por ejemplo, una mano está realizando una acción e involuntariamente la otra mano pues
se mueve e interfiere con las acciones de la mano dominante, que también se puede presentar con el síndrome de mano ajena. También tenemos la calculia espacial, que el paciente puede hacer cálculos, pero no escrito, sino mentalmente. Y la praxia idiomotora izquierda, que es cuando el paciente sabe qué hacer, pero no sabe cómo ejecutar esa acción. ¿Ya? Siguiente. Y bueno, listo, chicos. Y en cuanto a toda la temática, pues aquí tenemos algunas conclusiones, que básicamente es el resumen de las alteraciones en cada lóbulo y tener en cuenta siempre los surcos principales, que pues lo pueden leer en la pantalla. Y también cuando tengan su presentación. Sí, y por último tenemos las referencias para que, bueno, por si quieren profundizar un poquito más, algo que les quería como dar extra, era recursos extra, que son estas 2 páginas de internet. Son maravillosas, excelentes, son una belleza para poder estudiar la parte de la anatomía, porque esta radiopadia tiene casi todo y siempre tiene imágenes muy, muy elaboradas, son muy bonitas, tiene las definiciones muy buenas, y esta de radiología también es muy chévere porque te permite ir señalando las estructuras. Esta no te lo permite exactamente porque es como muy de colores, pero bueno, les dejamos estas 2 que son muy, muy chéveres. Y bueno, ahora pasamos a la actividad que nos tiene Eder, ¿cierto? Y tú también. Perfecto. Dale. Voy a dejar de compartir para poder poner el Kahoot un momento. Para poder realizarlo. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Aquí está el Kahoot. Listo, ya se ve el Kahoot, ¿cierto? Sí, así es. Perfecto. Entonces, bueno, como es de costumbre, nos podemos unir a kahoot.it y agregamos el código, el PIN de juego para responder unas cuantas preguntitas que nos tiene Eder. Anímense, chicos. Que estamos para aprender. Creo que no tiene el sonido, pero ya se lo voy a colocar. Voy a volver a compartir pantalla para colocarlo. Voy a mandar el código por el chat para que todo el mundo pueda entrar mientras tanto, mientras que voy compartiendo la musiquita, porque siento que la música es clave para el Kahoot, siempre. Voy a compartir nuevamente. Listo. Ahí tiene música, ¿cierto? Sí, ahora sí. Listo, perfecto. Raúl, si quieres vamos empezando por aquello del tiempo para no extendernos más. Igual el pin está en el chat. Listo, perfecto. Entonces, en 3, 2, 1 empezamos con el Kahoot.
Vale, chicos, este es un caso clínico de la señora Anastasia, tiene 59 años y acude por debilidad de inicio súbito. Ella refiere debilidad en la mano izquierda e incapacidad para agarrar objetos con la misma mano. Cuando se le hace el examen neurológico, ella presenta una claudicación distal de la mano izquierda, es decir, un cansancio, con la maniobra de Barré y una debilidad de 4/5 en mano izquierda al separar el meñique, al extender los dedos y cuando trata de supinar la mano izquierda. Los reflejos pues están conservados. Para quien no tenga pues conocimiento de la maniobra de Barré, básicamente es una maniobra en donde se le pide al paciente que se coloque las manos enfrentadas y comience a abrir los dedos de la siguiente manera. Cuando hay una mano lesionada, entonces el paciente no va a poder abrir en su totalidad toda la mano. ¿Ya? Como lo podemos ver aquí en esta niña, que pues imagínense que tiene 59 años y es Anastasia. Yo creo que ya podemos pasar. Entonces, primera pregunta. ¿En qué zona esperaría encontrar la lesión o la posible lesión? Vale, chicos, entonces área motora primaria en lóbulo frontal. Así es. Siguiente. ¿Cambian o no de opinión? Ok, chicos, básicamente la mayoría respondió no, exactamente. Precisamente la lesión está ubicada en esa área, es decir, por delante del surco central. Ahora tenemos otro paciente hipotético que se presenta con una lesión del área motora primaria establecida, ¿ya? Es decir, que ya es un poco crónica. ¿Qué hallazgos esperarías encontrar? Así es, chicos. Hiperreflexia y espasticidad. En cuanto a esta lesión, recordemos que es un síndrome de motoneurona superior. Vamos a encontrar una hipertonía de carácter espástico, que así es como se le llama la hipertonía en lesiones piramidales, y una hiperreflexia. Cuando tenemos una lesión motora primaria en sus primeras horas, una lesión en el área motora primaria en sus primeras horas, pues vamos a tener es una hipotonía, ya por el shock. Sin embargo, como les comenté, en este caso estaban preguntando por una lesión establecida, es decir, que ya es de tiempo. ¿Pasa? Y por último, con respecto a los datos de la historia clínica, ¿cuál sería la posible etiología? Recordemos que le inició de manera súbita. Y pues obviamente por edad, ¿qué pensarían? Exactamente. Generalmente las lesiones vasculares dan la sintomatología aguda, repentina, como la que tuvo la paciente. En caso de los tumores, pues pueden ser un poco más progresivas, ¿vale? Y listo. Eso sería todo.
Ahora veamos el podio. ¿Cómo felicitamos a este tipo de nombres? Felicitaciones, 3 punticos. Dorian. Bueno, felicitaciones a Dorian. Qué bien, qué bien. 3 de 3. Todos sacaron 3 de 3, o sea, todos están capos, solamente es por tiempo. Perfecto, me alegra mucho eso. Bueno, entonces, creo que sin más que agregar por parte de nosotros, Eder y yo les damos muchísimas gracias por haber estado en esta primera charla del grupo con el tema de surcos y lóbulos cerebrales. Entonces, bueno, espero que les haya servido de repaso para practicar o que se hayan entretenido un poquito con el caso clínico para los que están en clínicas y saben full de eso. Entonces, bueno, gracias. Chicos, si tienen alguna pregunta también es momento de hacerla. Tenemos al doctor Lara que nos está acompañando. O si tienen alguna duda también la pueden escribir por el chat si les da pena quizás compartir el micrófono. Sí, la doctora Lilia también está presente, entonces pues si tienen alguna pregunta pueden pues irla haciendo en este momento. Voy a compartir la presentación por si acaso, creo que es mejor. Dale, Julián, levantaste tu mano, coméntanos. Hola, yo solo quería saber una cosita. Recuerdo que Eder explicó una cosa sobre el cuerpo calloso y que las manifestaciones que da no está encendido. Aló. ¿Sí se te escucha, Julián? Sí te Hola. escuchamos. Es que me están diciendo aquí que no se escucha y yo. Bueno. No, perdón. Sí, les está diciendo que lo que explicó Eder del cuerpo calloso, el síndrome que se genera cuando se lesiona. Pero entonces ahora yo pregunto, ¿de qué sirve entonces el procedimiento de la, ¿cómo se dice? Callosotomía, sí, callosotomía. ¿De qué sirve esa cosa? Callosotomía. Bueno, sí, eso es. Bueno, aquí está presente también el doctor Lara, como es algo más quirúrgico, digamos que él podría también darnos una versión amplia sobre esta respuesta. No sé si el doctor Lara me escucha. Sí, buenas noches. Doctor Lara. Buenas noches, sí. Buenas noches, doctor. Sí. Vale. La callosotomía, de pronto la doctora Lidia tendrá muchísima más experiencia porque es un procedimiento un poco más usado en niños, en adultos. Generalmente es un procedimiento para epilepsia refractaria, en pacientes en donde no tienen un foco claro de origen de crisis y es la forma como de desconectar esos focos de las crisis. Entonces, como el cuerpo calloso es una autopista importante de conexión entre un hemisferio y otro, la callosotomía permite desconectar esa conexión interhemisférica y así se disminuye la capacidad que tendría un foco epiléptico en este caso de generalizar su descarga de su localización hacia el otro lado. El beneficio que tendría es que pues, las crisis serían menos severas, quizá menos frecuentes o menos lesivas para el paciente. Podría asociar algunos problemas. Se supone que está esto en relación con la extensión de la callosotomía. Las primeras eran un poco más extensas y los pacientes pues sufrían un poco más de todas estas cosas que describía Eder. Pero los procedimientos más modernos contemplan callosotomías un poco menos agresivas y eso pues ha llevado a que también la parte, pues los efectos secundarios ligados a esto pues sean un poco menores también. Muchachos, Okay. Muchas gracias, doctor. Ay, perdón. muy de acuerdo con la explicación que acaba de dar el doctor Lara. Sí, la callosotomía es un procedimiento que se utiliza mucho en epilepsia refractaria en las edades pediátricas, cuando las medidas farmacológicas y algunas no farmacológicas, como la dieta cetogénica, no logran el control de la epilepsia. Entonces, como decía el doctor, él mencionó
un concepto bastante importante que es la asociación y la interconexión. Entonces la idea en la callosotomía es desconectar esas redes neuronales que el cuerpo calloso viene a ser pues como una de las estructuras muy importantes para conectar los dos hemisferios y que esas redes neuronales no tengan como trasladar pues el impulso nervioso. Entonces, por supuesto que todo acto quirúrgico tiene posibles alteraciones postquirúrgicas y eso es una de las cosas que se estudia previo a la realización, cuál es el estado clínico del paciente, cuál es el posible estado clínico posterior, además del resultado del control de las crisis, que bueno, que eso no es, digamos, una medida generalizada, sino que es como para casos selectos, ¿sí? Pero cuando de pronto entremos un poquito más en revisiones, vendrán en este tema de anatomía, encontraremos que hay fibras, hay haces, pues hay muchas estructuras que van a funcionar como estructuras de conexión. Y el cuerpo calloso pues es obviamente uno de los más representativos. Entonces la intención es disminuir la conexión entre redes neuronales que sean susceptibles de comportarse como un foco epileptiforme. Pero pues totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Lara. Listo, doctores, muchas gracias. Listo, chicos, ¿hay alguna pregunta o los doctores quisieran aportar algo diferente? Algo que se mencionó en la charla y no quedó claro o algo así. Este es el momento para hacerlo. No, yo quiero felicitarlos de verdad porque me pareció esta es la primera presentación y empezar siempre es una de las cosas más difíciles, ¿cierto? Que son los primeros que ponen en práctica estos conceptos que ya traían, están repasando. Me parece que la orientación del doctor Lara fue muy clara. Creo que hicieron muy buen equipo para presentar este tema que puede parecer muy complejo, pero la forma como la desarrollaron fue muy didáctica, muy visual. Y para neurología habrá algunos temas que van a ser muy visuales y que se necesita mucha representación gráfica. De forma me pareció que estuvo muy bien, los doctores lo desarrollaron muy bien y de fondo también. Entonces, la verdad, felicitaciones a todos, me pareció una muy buena actividad. Y me pareció la orientación del doctor Lara también muy acertada como hicieron la distribución del tema, porque además hicieron correlato clínico e hicieron correlato radiológico. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias, doctora, de verdad. Pues, bueno, felicitar también a Raúl y a Eder, que fueron quienes lideraron esta revisión de tema. Y bueno, si no hay de pronto otro comentario o alguna otra pregunta, esto sería todo por la charla de hoy. Vane, antes de cortar, bueno, gracias doctora, gracias doctor Osvaldo por estar presentes y bueno, ahora le doy la palabra brevemente al doctor Osvaldo que nos va a hacer una aclaración sobre la maniobra de Barré, que pues hay diferentes literaturas, sin embargo él nos va a hacer como una aproximación de lo que es más que todo la maniobra como tal, la verdadera. La maniobra de Barré, bueno, ahí es muy simple, simplemente es poner los brazos al frente, así, extendidos, con las palmas hacia arriba, los ojos cerrados. El tiempo que el paciente tiene que estar así varía, dependiendo de las literaturas, pero para aumentar la sensibilidad de la prueba, debe hacerse alrededor de 30 segundos. Y puede haber varios desenlaces, que el paciente se le caiga un brazo, eso implica compronación del mismo, eso implica debilidad de ese brazo, que se le caigan los dos, implica debilidad de ambos brazos, que un lado suba, eso implica que hay un problema cerebeloso, o que en una de las extremidades comience a hacer movimientos, algunos movimientos así con las manos, y que las manos se le empiecen como a mover solas, y eso implicaría que hay un déficit propioceptivo. Entonces, hacer la maniobra de Barré bien hecha es muy útil porque nos informa sobre problemas de la vía corticoespinal, sobre problemas en vías cerebelosas y sobre problemas propioceptivos. Entonces es una maniobra muy completa. De verdad yo me gustaría haberlos podido guiar tanto como supuestamente me atribuye la doctora Lilia. Realmente estos muchachos pues tienen muy buena
empuje e intención, y de ello nació hacer las cosas bastante bien, y la verdad es que pues si las cosas van a seguir así, pues hay un buen futuro de aquí en adelante, porque pues tienen mucho de lo necesario para que estas cosas vayan triunfando. Para responder esa pregunta que vi en el chat, sí hay una maniobra en miembros inferiores, se llama maniobra de Mingazzini, y es muy, muy parecida a la maniobra de Barré, así que muchos éxitos a futuro y ojalá todo siga así, a la orden en lo que sea necesario de aquí en adelante. Listo, muchas gracias a todos y a todas por asistir y nos vemos en 15 días en una próxima revisión. Espero que todos estén bien y tengan un buen fin de semana. Sí, estén atentos a las redes sociales y para que puedan pues conocer los detalles de la próxima charla. Que pasen buena noche, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.